Muchos de vosotros sé que sois usuarios de AirPods, tanto AirPods de primera, segunda, tercera generación o incluso AirPods Pro de diferentes generaciones, así que en este vídeo os voy a enseñar a cómo limpiar utilizando diferentes métodos y dependiendo de la zona de los AirPods cómo podéis hacer para quitar toda esa suciedad, todas esas motas de polvo o incluso cera que se puede quedar acumulada en los dispositivos y hacerlo de una forma segura siguiendo las líneas de recomendación de la página web de Apple, la oficial, así que vamos allá. Y antes de nada os tengo que decir cosas que no podéis utilizar, cosas que ni se os ocurra utilizar en estos productos. Para empezar, mucha gente quiere o intenta utilizar acetona o alcohol 100%, de hecho esto no es lo recomendable, Apple no lo recomienda, incluso yo creo que debería estar prohibido porque va a degradar el plástico y va a crear colores extraños, incluso puede tener peligro para vuestra piel. Así que tampoco es importante que no lo sumerjáis en agua, esto está totalmente prohibido ya que muchos AirPods no son resistentes al agua hasta estos parámetros. Además, el alcohol isopropílico sí está recomendado, pero hasta el 70% y no en los altavoces ni en los auriculares, sino en la parte externa, así como no se recomienda tampoco ni lejía ni peróxido de hidrógeno, así que mucho ojo con estos productos. Vamos ahora sí, ¿cómo podemos empezar a limpiar nuestros AirPods? Lo primero de todo sería la parte externa, en este caso voy a empezar por el estuche y os tengo que decir que Apple recomienda simplemente un paño, lo ideal sería uno de microfibra como este y que esté un poco húmedo, en este caso lo podemos mojar un poco o también podemos utilizar, como es lo que yo recomiendo, un líquido limpiador ya sea de gafas o de ordenadores o de computadoras. Al fin y al cabo es simplemente un producto que no tiene alcohol y que tiene una especie de perfume con productos para eliminar esas pequeñas bacterias. Esto recomiendo utilizarlo en el estuche por fuera, sé que es algo muy complicado por dentro que luego os voy a intentar explicar. Esto mismo podemos aplicarlo en la parte exterior de los palos, como le digo yo, tanto los auriculares de los AirPods 1, 2 o 3 o de los AirPods Pro podemos limpiarlos de esta manera también en su parte exterior. Otra cosa ya es las rejillas del micrófono del altavoz, que esto lo miraremos en el siguiente paso, pero de manera exterior os recomiendo limpiarlos de esta manera. También tengo por aquí un accesorio que os dejaré en la descripción para la suciedad que se acumula debajo del auricular, ¿vale? Estáis viendo por aquí que es muy común que se acumule por aquí también suciedad que podemos incluso darle con este pequeño cepillito que tiene. Si tenemos un cepillo de dientes también podemos darle por esta zona con un poquito de líquido para eliminarlo al completo. Es algo muy normal que se acumule suciedad en esta parte, aunque esto sería un poquito lo básico, lo más fácil de todo al principio. Si tenemos almohadillas, en el caso de los AirPods Pro, lo más recomendable sería con este accesorio, como estáis viendo, pasarlo o algo puntiagudo, pasarlo por dentro, ojo con no tocar, como una membrana que tiene al final los AirPods Pro y estas almohadillas, así que lo pasamos por esta zona y debería salir toda la cera que esté acumulada ahí sin ningún problema. Es algo que también es muy común, de hecho esto es recomendable hacerlo una vez por semana. No me considero una persona sucia, pero es algo muy normal que nuestros oídos segregan este tipo de cera, es algo natural y por tanto se va a acumular muchas veces en esta parte. Así que con algo que muchos os interesará, que es la cera que se queda en los AirPods directamente ahí en la zona del micrófono o del altavoz, no sé cómo le queráis llamar, se puede extraer de diferentes maneras. Es importante que no utilicemos accesorios puntiagudos en la rejilla, ¿vale? Que en ningún momento toquemos la rejilla o que no la impulsemos hacia adentro, simplemente yo voy a utilizar este accesorio de los que os hablé. También puede servir un cepillo o un palillo, un cepillo de dientes sería también algo muy recomendable, con un poco de líquido para ahí ir raspando en las partes exteriores, ¿vale, chicos? Exteriores, es muy importante que hagamos esto para quitar toda la cera que se puede quedar acumulada. A veces está tan seca, por ejemplo, si estáis utilizando unos auriculares de hace años, que es muy difícil que vaya a salir. Aún así sería algo recomendable hacerlo de esta manera.
Como veis, poquito a poco vais repasando e irá saliendo. Hay mucha gente que utiliza un cepillo de dientes y también de igual manera puede quedar bastante bien. Y algo que también es muy recomendable es este kit. Este vídeo no está patrocinado, este kit lo he comprado yo para ver cómo funcionaba y es un kit, el primero que yo creo que existe para limpiar los AirPods, y se trata de un kit de Belkin, un kit para limpiar tanto los AirPods de primera, segunda o tercera generación. No sirve para los AirPods Pro, al menos esto es lo que dice el kit, y tiene una serie de pasos y es bastante recomendable porque quedan muy bien. El primer paso sería ponerlos aquí en una especie de toallita de microfibra y luego vamos a tener que echarle un líquido que nos viene con el propio kit y esperar durante un minuto a que termine un poquito la desinfección, por decirlo así. Luego tenemos que quitarle el líquido y pasarle esta herramienta que estáis viendo por los auriculares. Esto va a eliminar toda la cera incrustada tanto dentro de las rejillas como fuera de las rejillas y queda de manera increíble, ¿vale? Luego ya simplemente tendremos que pasarle como esta especie de goma, es una goma de niños pequeños que son como las que juegan, le tenemos que pasar por encima y luego ya limpiarlos correctamente, quitarle toda esa suciedad restante y nos quedaría algo así. Quedan bastante bien y si este proceso a la primera no nos sirve, podemos hacerlo diferentes veces. Lo malo de este kit es que es un kit de un solo uso, por tanto sobre unos $10, pero si llevamos varios meses sin limpiar nuestros auriculares puede que nos valga la pena, ya que es un producto que funciona 100%, lo he probado y la experiencia ha sido muy positiva. Lo estaréis viendo vosotros mismos, el antes, el después, y si con los métodos anteriores nos ha funcionado, este podría ser un gran producto, una gran alternativa. Pero nos vamos al estuche. Como os comentaba al principio, podemos raspar con esta herramienta tanto en el exterior, aquí tenemos acceso, y luego también con la herramienta del accesorio que os dije podemos pasarlo también por dentro de la zona de los auriculares con esta especie de mopa un poquito más blanda para quitar toda la cera restante. Pero hay un problema, que es esto que estáis viendo. Esto es suciedad y también es una combinación con restos de hierro. Estamos hablando de algo que una vez se incrusta es muy difícil de quitar. Creo que todos tenemos esta especie de suciedad en la caja, en el estuche de nuestros AirPods, y es algo muy complicado de quitar. Hay mucha gente que utiliza diferentes combinaciones de alcohol 75%, lo intenta pasar, yo lo he intentado un par de veces y es súper complicado. Otra gente ya opta por utilizar una especie de cuchilla para quitaros, algo que no recomiendo porque estaréis deteriorando el plástico y además los imanes que tiene, a lo mejor si le damos demasiado fuerte. Os quiero decir que si veis algún método mágico por ahí por internet, deciros que probablemente no sea verdad y que de momento no he encontrado nada que funcione al 100%. Si sabéis algo para esta zona, decídmela en los comentarios y compartirla con la demás gente para que sí yo pueda también recomendarlo. Así que chicos, espero os haya gustado este vídeo. Han sido diferentes maneras de, dependiendo de la zona, cómo podéis limpiarla, siempre utilizando la guía que nos brinda Apple para limpiar nuestros AirPods. Os la voy a dejar también en la descripción para que le echéis un vistazo. Así que chicos, nos vemos así en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.